Ahora que estamos solos, tenemos dos historias que ocurren en Rusia y son dos imposturas, dos sustituciones. El gobierno de Catalina de Rusia, Catalina la Grande, estuvo lleno de intrigas. Había conspiraciones en todos los rincones. Ella era alemana y había llegado a la corte rusa por haberse casado con el zarevich, el hijo del zar, el príncipe Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Una pésima semana. Fue asesinado el 17 de julio de 1762 y algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelián Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, nada menos que el emperador Pedro, que se había muerto 11 años atrás. Bueno, el hombre Yemelián Pugachev dijo que sí, que él era Pedro y que se había escapado de los que habían tratado de matarlo y que ahora encabezaba unas hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina, su mujer. Y Yemelián, en realidad, no se parecía en nada a Pedro, al emperador. Pero eso para él no era ningún problema, puesto que andaba por ahí prometiendo libertad y riqueza a todos los que lo siguieran. Entonces, por ahí, si veían que no era muy parecido, no les importaba. En la corte se dividían las opiniones, ¿no? Por un lado estaban los escépticos, que decían que había que eliminar a ese hombre de inmediato. Escépticos. Los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que creían que este era el fantasma de Pedro III que no se dejaba aplacar. Eran más crédulos que todos. No solo creían en que ese era Pedro, sino que creían que era el fantasma de Pedro. Bueno, la rebelión de Pugachev comenzó. Comenzó en los montes Urales, empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga, cayeron ciudades importantes como Kazán, Saratov, Penza. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones, en filas ordenadas según las edades. A eso yo le llamo prolijidad. Los extranjeros, incluso los rusos que vestían ropas occidentales, eran también asesinados. Bueno, es decir, era muy difícil no ser asesinado. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774, ¿qué pasó? Terminó la guerra con Turquía y las tropas de la primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Y lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina
se acercó a la jaula de Pugachev y le dijo: el zar Pedro era mucho más hermoso que vos. Eso fue lo peor. Eso es lo que más le molestó. O quizá no, en realidad, porque lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices y orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo, no así a los que estaban escondidos río arriba. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era exactamente una sustitución. Ya veremos. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky, ¿no?, que eran antecesores al trono de Catalina. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido hijos. De haber tenido hijos, Catalina no hubiera sido emperatriz. Entonces, cuando aparecía una hija de Isabel y Alexis, desde luego, esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Y esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Taraknova y viajaba de una capital a otra contando acerca de su ascendencia. Soy la hija de Alexis y fulana, qué sé yo, en fin. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Catalina la Grande entonces decidió deshacerse de esta chica y le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes, y que en aquellos tiempos era el más seductor de la corte, y le dijo que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Por esos días Orlov andaba rascándose por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel, ejerció su encanto, cómo le va, qué sé yo, una pastilla, todas esas cosas. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Esto fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso para casarse allí. Dice, si te subís a un buque de guerra ruso, estás bajo bandera rusa, nos podemos casar, amor de mi vida, qué sé yo. Otra pastilla. Bien. Y ahí nomás celebraron una ceremonia ortodoxa de matrimonio, completamente falsa. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco, continuó durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenitas tocaron puerto, si me permiten la expresión, ¿no?, Orlov se despidió e Isabel Taraknova fue engrillada y llevada en cana. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina, que decían, ay, 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 en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que es una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. ¿A quién dedicar estas charlas? Yo le dedicaría esto a los impostores en general, ¿no? A los que se hacen pasar por otros, a los que se disfrazan, a los usurpadores de noviazgos,
a los colados, en los casorios. Si en el mundo fuéramos todos impostores, como creo que así es, o sea, en este mundo de sustituciones, ya nadie sabe quién es quién. Ni quién soy yo, ni quién es usted, ni quién es este muchacho. Bueno, tenemos dos impostores hoy, ¿eh? Así que vamos con el primero. Ubiquémonos en Berlín en 1906. Un zapatero de 57 años llamado Wilhelm Voigt vivía obsesionado por los uniformes militares. La verdad es que era muy conocedor en la materia. Durante 27 años había estado preso por varios delitos menores y se había entretenido estudiando los uniformes militares. Recién liberado de la cárcel, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano. Entró a la tienda, se probó el uniforme y se lo compró. Parece que lo que ansiaba Wilhelm era un poco de respeto y algún dinero, ¿no? Entonces tramó algo. Lo primero que hizo fue un estudio minucioso de la milicia local. Cómo marchaban, cómo saludaban, cómo daban las órdenes, cómo las recibían. Después decidió hacer un ensayo. Había una feria de cerveceros en Berlín y él se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto los comerciantes lo saludaban, los soldados le hacían la venia, pero lo que lo halagó enormemente fue otra cosa. Las damas le dirigían miradas de soslayo, tímidas pero aprobatorias. Incluso esa misma tarde se consiguió un amante. Wilhelm dio entonces los toques finales de su verdadero plan. Era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por la autoridad y al mismo tiempo para vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser, quienes se habían negado a darle su pasaporte y su carnet de identidad después de su periodo en la cárcel. Un día, Wilhelm se dirigió, disfrazado, con su uniforme de capitán, a uno de los grandes cuarteles de Berlín. Por ahí se cruzó con un cabo y 5 soldados que venían caminando hacia la puerta para entrar, y Wilhelm se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva a esos hombres? Y el cabo le dijo: de vuelta al cuartel. Bueno, dice que vengan conmigo porque tengo una misión para ellos. Y los tipos fueron. En el camino les ordenó a otros 4 soldados que se unieran al grupo, y ya con 10 hombres detrás de él, Wilhelm viajó a Köpenick, un distrito ahí en las afueras de Berlín, como que va a San Isidro. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó directamente al ayuntamiento, con los bieniatos que tenía. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, y le dijo que estaba arrestado. Y le explicó que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre y que por eso lo detenía. Después, Wilhelm fue a donde estaba el tesorero de Köpenick, también lo arrestó, dijo que quedaban confiscados los fondos. El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde, Wilhelm se puso en busca, allí en el ayuntamiento, de un pasaporte y un carnet de identidad en los cajones para él, que no tenía, pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía que requisara por la fuerza varios carruajes de los lugareños ricos, e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en aquellos carruajes y que los enviaran para Berlín, arrestados y con escolta armada. Y así se hizo. Llegaron a Berlín, se los entregaron al general Moltke, que al darse cuenta de lo absurdo de la situación, los despachó de vuelta. También tomó la precaución de enviar una partida armada de regreso a Köpenick para arrestar al capitán, pero era demasiado tarde porque Wilhelm ya se las había tomado. Al día siguiente,
Todos los periódicos hablaban de las proezas de un misterioso hombre que había burlado al ejército. Wilhelm estaba encantado. Estaban ofreciendo una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza. Pero eso lo ponía muy contento a este hombre, ¿no? Que tenía un fuerte erostratismo, una ansia patológica de notoriedad. Pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces mandó una foto él mismo para ayudar a la policía. Y a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión. Sin embargo, no cumplió toda su condena porque el Kaiser, al enterarse de sus proezas, cedió a la simpatía pública y lo perdonó, después de 20 meses. Finalmente, Wilhelm Voigt abandonó la cárcel, convertido en una figura famosa, y con todas sus ambiciones satisfechas, menos la de la guita, porque la guita se la hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó de comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la audacia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo y ahí murió de viejo. Extraordinario el Virgen. Ese es el primer impostor. El segundo está bien también. En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa conocido como Weymouth. El fin de la impostura no era otro que llevar a cabo una broma. Aquí no había ansia de riqueza ni de fama. Un noble filósofo, un miembro de la nobleza que también era filósofo, está bien decirlo, William de Bercole, se hizo pasar por Herbert Cholmondeley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y mandó un telegrama a la Real Marina para programar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de los extranjeros y se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas con barbas y túnicas tomaron el tren en la estación de Paddington, que es fuera de Londres, ¿no? Y después llegaron a Londres unas horas más tarde. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Clarkson. Bajo los disfraces y ya camino hacia el edificio militar iban 4 amigos de William de Bercole: el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf, a quien todos ustedes conocen, y el hermano de Virginia, Adrián. También iba Guy Ridley, el hijo de un juez, que iba en calidad de intérprete. Ese estaba disfrazado de intérprete. Los acompañaba también Cole, por supuesto, bajo el nombre de Cholmondeley, el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llegaron al edificio y la recepción fue mejor de lo que los impostores jamás hubieran soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma y de allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá lo esperaba una guardia de honor, pasaron revista. Después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina en un barco militar a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente, desde luego, y hablaban en realidad en latín con acento extraño. Cada tanto decían vinga vinga cuando le mostraban algo imponente. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita real. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A la tardecita solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango que las llevaron puestas durante largo tiempo.
3 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez, cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave que los llevaba, y tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes les impedía comer o beber sobre el agua. La verdad es que el maquillador Claxon les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa se les iban a caer los falsos labios. Después los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era pariente de Virginia Woolf, pero no la reconoció. Y el tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de uno de sus bigotes salió volando. Pero por suerte se lo pegó antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos por telegrama del rey, Jorge V, y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una imitación de la corona británica, carísima, y se la llevaron, varios escudos de protocolo. Bueno, después de la despedida, reunidos en Londres y ya sin sus disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina. La vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa de 4.000 libras por los gastos, ¿no? Y también le pidieron de vuelta los regalos. Los impostores pagaron y así terminó aquella aventura. Extraordinario, me encantó. Maravilloso. Lindos tiempos en que se podían hacer estas bromas, ¿sí? Pero además supongo que estas bromas sirven en la medida en que están bien hechas. Está bien. Estoy pensando, me parece que la gracia está en burlarse de los poderosos. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo iba al colegio, algunos bromistas, ¿a qué otra cosa va uno al colegio secundario sino a hacer bromas de toda clase? A ejercitarse en estas cosas, ¿no? Había algunos bromistas interesantes, arriesgados, que no solo hacían bromas porque eran graciosas, sino porque sabían que si los descubrían, estaban poniendo en juego incluso su año, si algo les podía pasar. De alumnos regulares, claro. Cuando llegó la víspera de la finalización del año, y creo que del último año se trataba, se aflojó la disciplina, ya nos habían entregado los boletines. Entonces, algunos cobardes que no se habían atrevido jamás a abrir la boca en clase, andaban por ahí, meta a tirar cohetes y hacer versitos. Claro, porque era gratis. Y yo recuerdo la imagen de un compañero, que no nombraré, que estaba parado contra una pared un día, quizá el último, en que hordas de estudiantes llevaban en andas a Collado, al jefe de celadores, que era un tipo peligrosísimo. Un tipo peligrosísimo. Tenían muchísimo miedo todos. Pero ese día, como todos, o casi todos, los llevaban en andas a Collado y gritaban cosas y le goleaban tinteros. Y este estaba parado y, ¿qué hace? Y había 3 o 4 que estaban de lo más consternados. Decía, sí, qué gracia que tiene. Y nombró ahí a 3 o 4. Si lo hacen fulano, sultano y mengano, no debe ser nada muy bueno. Así cualquiera. La gracia estaba en el peligro. La gracia estaba en burlarse de los que detentaban el poder y que podían ponerte en peligro. De este mismo modo creo que burlarse de transeúntes, cámaras ocultas con obreros, asalariados, a lo mejor no es tan divertido. Lo piola es divertirse con los que podrían enojarse y perjudicar. Así que está bien esto de Virginia Woolf.
de todos modos, por ahí, mucho mejor que las bromas son otras cosas, ¿no? Así, mi amigo Antonio Carrizo dijo, si en este momento, lo dijo en el buffet de Radio Rivadavia, un día que estaban ahí todos muy colgoriosos. Si en este momento entrara aquí, pongamos por caso, dijo, el más grande de los sabios vivientes, que hace tantos años que sería Whitehead, uno de esos. Seguro que todos los que estamos aquí lo cargaríamos muchísimo. Le haríamos creer algo, le haríamos comer un sándwich de mortadela con un ají muy picante dentro. Le haríamos creer que Carlitos Rey es el marajá de Capurtala. Le encajaríamos billetes falsos de lotería. Y nos burlaríamos durante un rato muchísimo de él. Y después, claro, él se iría y seguiría inventando o investigando y descubriendo asuntos prodigiosos, y nosotros seguiríamos aquí haciendo chistes. Es decir, ¿quién es el piola? El que carga al sabio y le encaja un cartel de hilo adentro de la empanada, o el sabio que se va por su camino de gloria. Digo el sabio, digo cualquiera, ¿no? El hombre, la criatura de selección que se va rumbo a su arte, rumbo a su ciencia, rumbo a su excelencia, y nos deja a nosotros que somos los piolas poniendo carteles de hilo adentro del salón. Así que por ahí no están mal las bromas, pero nunca deben ser el centro de nuestra vida, nunca deben constituir una profesión. La profesión de bromista es patética. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a ver si me aburro, Alejandro. Bueno, porque no nos cae bien, porque a veces nos acompaña en alguna cita en este programa. Sí, claro. Y bueno, yo al compañero mío que estaba parado contra la pared, que no quiso participar de esas saturnalias permitidas. Usted se preguntará qué vamos a poner para ilustrar estas dos imposturas, estas dos sustituciones, estas dos falsificaciones, la de un capitán alemán primero y la de unos príncipes abisinios después. Escucharemos la canción que se llama Moneda Falsa, no falsa moneda, moneda falsa, que pertenece al ciclo del Bar del Infierno, aunque no al disco, y que cantan Karina Beorlegui y Ruth Ataguile. Es una canción muy breve. Adelante. Vamos a hablar del gran impostor. La historia de Ferdinand Waldo de Marra. Es una información que nos facilitó Daniel Cecchini. Cuando murió este hombre, Ferdinand de Marra, en junio de 1982, el New York Times le dedicó una necrológica que lo sacó del olvido. Su rostro no era conocido, los pocos que recordaban su historia lo evocaban con la cara de Tony Curtis, que en 1991 lo encarnó en la película inspirada en su vida, y se llamaba El Gran Impostor. Y bueno, Fred de Marra, como lo llamaban, se hizo famoso por las distintas identidades que asumió durante su existencia, casi como una necesidad vital. A diferencia de otros impostores, nunca usó sus nombres falsos o sus representaciones para estafar a los incautos, no. Él se sentía impulsado a ser otros y a vivir diferentes vidas por el puro placer de hacerlo. Ustedes me dirán, bueno, para cumplir ese deseo bastaba con dedicarse a la actuación, pero no, él quería ser esas otras personas en la vida real. ¿Qué ficción ni qué ficción? A lo largo de su vida, el señor Di Marra fue monje trapense, doctor en psicología, decano de filosofía en una pequeña universidad de Pensilvania
estudiante de Derecho, graduado en Zoología, Pero ¿cómo? cirujano, también profesor en un pueblo de Maine, y entre otras cosas, siempre con diferentes nombres. Guimard había nacido en Lawrence, Massachusetts, en 1921. Pasó una infancia sin sufrir muchas necesidades. El padre trabajaba como proyeccionista de cine, pero ganaba buen sueldo porque el dueño del cine era el hermano. Ah, La familia vivía en una casa cómoda en la avenida Texas, un barrio lindo. Todo se vino abajo después del derrumbe financiero de 1929, que obligó a cerrar las salas de cine y dejó al padre de Fred sin trabajo. Y así pasaron de una vivienda amplia y luminosa a un pequeño departamento en un barrio muy pobre. Pero Fred no toleraba la pobreza. Cuando estaba en 8º grado, a los 12 años, cometió su primera estafa. No quería mostrarse pobre ante sus compañeros del colegio. Y en la fiesta de fin de año, cuando era tradición que los de 8º hicieran un regalo a los de 7º, los padres de Fred no tenían dinero y se negaron a poner o a comprar un regalo. Entonces Fred fue a la bombonería más cara del barrio, encargó a nombre de su padre una caja de bombones, escribió una tarjeta y ordenó que la entregaran al día siguiente en el colegio. La maniobra le salió bien, pero le costó cara porque claro. cuando el dueño de la bombonería le fue a cobrar al viejo, este tuvo que darle casi todo el dinero que le quedaba para llegar a fin de mes. Y como castigo, Fred pasó el verano encerrado en el departamento y entonces juró que se alejaría de su familia apenas tuviera la oportunidad. Y se fue de la casa a los 16, se unió a una comunidad de monjes cistercienses de Rhode Island y a los 20 dejó el convento y se alistó en el ejército. En 1941 viene el bombardeo sobre la base de Pearl Harbor. Estados Unidos le declaró la guerra al Japón y eso no estaba en los planes de Fred Guimard, que decidió desaparecer del mapa. Le robó la identidad a uno de sus compañeros, que se llamaba Anthony Ignola, y se hizo pasar por él para escaparse. Al terminar la guerra quiso volver, se alistó nuevamente, pero en la Marina, con documentos falsos a nombre de Ignola. Eran tiempos en que no se cruzaban datos, Claro. nadie descubrió el fraude. Pero la rígida disciplina de la Marina le resultó asfixiante, desertó por segunda vez, pero le robó los documentos a un oficial llamado Robert French, que además de ser teniente, tenía un título de psicólogo. Bueno, con esa nueva identidad y el diploma habilitante, dio clases de psicología en varios colegios de Pensilvania hasta que se aburrió de la psicología. Y durante los años siguientes, con diferentes identidades, fue celador en un sanatorio de Los Ángeles, asistente de sheriff, abogado, psicólogo especialista en niños, guardia de prisión, editor, oncólogo, profesor en el Colegio San Martín en el estado de Washington. Bueno, él, mientras tanto, ignoraba que el FBI andaba tras sus pasos. Claro. Pero no por todas estas suplantaciones, sino porque había desertado del ejército en tiempo de guerra. Lo detuvieron en Washington, fue condenado a 6 años de prisión, cumplió solo 18 meses por buena conducta, salió de la cárcel, se mudó a Maine, donde nadie lo conocía, se unió a los hermanos de la Instrucción Cristiana, una orden católica. Allí se lo conocía como el hermano Juan. Tenía documentos a nombre de John Pine. En la hermandad esta, Fred conoció a un médico llamado Joseph Sear, con Y, con quien solía mantener largas conversaciones sobre cirugía. Tanto le gustó el tema que usurpó la identidad de Sear, cruzó la frontera, se fue al Canadá y se presentó a una oficina de reclutamiento de la Marina del Canadá como el doctor Joseph Sear. Y así inició su tercera experiencia militar y ahí le tocó ir al frente de batalla. En 1953 lo destinaron como cirujano naval a bordo de un destructor llamado Kaguya en la guerra de Corea. Lo llamaban así porque se habían asustado y habían No, huido. no, señor. No.
Durante el viaje, Di Mara se encerró en una habitación con un libro de cirugía y lo estudió a fondo. Estaba tan acostumbrado a memorizar datos que había logrado desarrollar una memoria fotográfica y aprendió algunas técnicas. Ya no podía retroceder. Si no se comportaba como un verdadero cirujano, lo iban a descubrir enseguida. Bueno, pero en realidad pudo operar con éxito a 16 heridos de guerra, incluyendo un herido de bala en el tórax y un marinero al que debió amputarle el pie. ¿Cómo hizo? Ahora, tuvo mala suerte porque un corresponsal de guerra escribió un artículo con fotografía incluida sobre el impresionante trabajo que realizaba el cirujano naval Joseph Cyr a bordo del Kaguya. Y justo un ejemplar del diario cayó en manos de la mamá del verdadero Joseph Cyr. Y la vieja lo denunció a las autoridades navales, les informó que su hijo, el verdadero cirujano, nunca se había alistado, sino que trabajaba en el hospital de New Brunswick. Y bueno, como había salvado vidas, los canadienses lo deportaron, pero no lo encarcelaron. Se volvió a Estados Unidos. Y claro, después de todo el lío, adoptar nuevas identidades se le fue haciendo cada vez más difícil. La historia de sus imposturas había llegado a la prensa, su rostro era conocido, y se enteró de que el escritor Robert Crichton lo estaba investigando para escribir un libro sobre él. Y entonces decidió ganarle de mano y contó él mismo la historia en la revista Life a cambio de $2.500. Se publicó finalmente El Gran Impostor, el libro de Crichton, y se estrenó una película en 1991 protagonizada por Tony Curtis. Y Fred Di Mara vivió el resto de sus días sin cambiar de identidad. No poder ser otro terminó por sumirlo en una profunda depresión de la que nunca se recuperó. Murió en 1982 a los 60 años y tal como dice nuestro amigo Whitman, Fred contenía multitudes. Tocaremos la canción que le corresponde, El Gran Impostor. Vamos a referir una historia. Esto fue a mediados del siglo XVI, en un pequeño pueblito francés. Es una bella historia. Dicen que es verídica, yo qué sé. En el año 1527, un señor llamado Saint-Cyr decidió irse de su pueblo natal, en Daya, en el País Vasco, para instalarse en Artigat, un pueblo del condado de Foix, en Francia. La causa de la mudanza era la peste, por un lado, y la guerra que en ese entonces libraban Carlos V y Francisco I, aunque la guerra estaba de los dos lados, ¿no? Si no se ve qué ventaja iba a sacar el señor Aguirre saliendo de la sartén para caer en el fuego. El caso es que Saint-Cyr se llevó con él a su hermano menor, Pedro, a su esposa y a su hijito, Martín, que tenía 3 años. El pueblo de Artigat, a comienzos del siglo XVI, estaba poblado por unas 75 familias. Apenas se instalaron los Aguirre para integrarse mejor al nuevo país, a Francia, en la región del Languedoc, se cambiaron el apellido. En vez de Aguirre, se pusieron Guerre. Y en Artigat, Saint-Cyr, le llamaremos así, no tardó en prosperar el viejo. Sembró campos, fundó una manufactura de tejas, es decir, eran 2 actividades distintas y, como se ven, no complementarias, salvo que sembrara tejas el hombre. Además, siguió procreando, de modo que el pequeño Martín tuvo 4 hermanas con el tiempo. Un buen día, el viejo Sanchi decidió casar a su hijo, Martín, y pensó en una vecinita, hermosa, morena, de ojos negros, llamada Bertrand de Rolls.
Para el vasco, el casamiento de su hijo no solo significaba una buena descendencia futura, sino también algunas parcelas de tierra y un pequeño ajuar que no era de despreciar. Constaba de un colchón de plumas, 2 o 3 mantas, un juego de sábanas, almohadones y una capa. En esa vida sencilla, aquellas cosas tenían su importancia. Para Martín, el chico, el matrimonio no significaba nada porque tenía 10 años. La novia tenía 9. El abad Jacques Guéry aceptó bendecir la unión. Bueno, pasaron los años, se esperó que llegara el momento en que los dos jóvenes pudiesen intimar, pero la cosa no funcionó. Y todos llegaron a la conclusión de que el joven Martín, ya tendría unos 15 o 16 años, era impotente a causa de un maleficio. Porque esto se lo digo para su gobierno. Ajá. Digo porque por ahí va gente a hacerse atender por usted por esas razones, Sí. y esto siempre es un maleficio. Hasta que yo le diga a los pacientes que le han echado un Dígale que es maleficio. un maleficio y los tipos se van ahí tan contentos. Algún daño. A todo esto, Bertrand, el viejo, se había convertido... No, la chica, el viejo era... ¿Cómo es? El vasco... Claro. La chica Bertrand, que tiene nombre de viejo, ¿no? Se había convertido en una hermosa muchacha que se paseaba por ahí colmada de virtudes que llenaban su blusa. Estaba buena. Entonces a todos se les ocurrió anular el matrimonio porque todos sabían que no se había consumado. Pero un día, un pastor, llegado de la Bastille, declaró que podía romper el maleficio y que si el muchacho Martín estaba embrujado, podía curarlo. Entonces el hombre puso en una caldera una cocción con veneno de sapo, un poquito de arsénico, Ah, mire. polvo de cangrejo de río, recortes de trapos, excrementos de murciélago y algunas gotas de sangre de Bertrand, de la Sí. chica. Si no podés tener que tomar esto, le dijo, ¿no? Claro. Martinger se tragó el guiso y no se curó. Bertrand, cada vez más desesperado, le pidió ayuda al cura de Artigat. Y el hombre le recomendó a Martín alimentarse exclusivamente con galletas picantes, repito, galletas picantes, y muchas hostias consagradas. Después roció la cama de la pareja con agua bendita, y así por fin, después de 8 años de experimentos, Bertrand y Martín pudieron consumar el matrimonio, y al poco tiempo nació un hijo. Lo bautizaron Sanxi, como el abuelo. Un día del año 1548, cuando todo parecía que iba a fenómeno, el viejo Sanxi, que estaba un poco borracho, acusó a su hijo de haberle robado varias bolsas de semillas. Aquella acusación para un vasco era tremenda, entonces Martinger se enojó, los dejó a todos, se fue de Artigat, tenía 24 años en aquel entonces. Se fue. Me voy, dice, porque acá... Y se fue. ¿Y dónde fue? Volvió al antiguo feudo de los Aguerre, y después se enroló a las órdenes de Pedro de Mendoza. No para venir aquí, luchó en la batalla de San Quintín, donde los ejércitos franceses fueron masacrados, y en aquella batalla Martín recibió un tiro de arcabuz en la pierna derecha y parece que quedó muy mal herido. En Artigat murieron los suegros de Bertrand y ella heredó las tierras. Se murió el viejo. Y la chica Bertrand heredó las tierras. El hermano del viejo Sanxi, Pedro, ¿se acuerda? Se dedicó a la administración de las tierras, mantenía también a la chica Bertrand, al hijo, al pequeño Sanxi, y a las hermanas de Martín. Tenía 4. Pasaban los años, Martín no daba señales de vida, a Bertrand le estaba prohibido volver a casarse hasta que no tuviese la certeza de la muerte de su cónyuge, y no hacía más que rechazar las proposiciones que le hacían los muchachos de las 75 familias de Artigat, porque la tipa estaba fenómena,
y todos se le tiraban lances y la mina nada. Un buen día el posadero de un pueblo vecino apareció en la casa de Bertrand y le dijo que tenía en su casa un tipo muy cansado que decía ser Martín Guerre. La muchacha fue hasta el lugar, se encontró con un barbudo, harapiento y rechón. Y el hombre apenas la vio, le dijo, según las actas del pueblo, esto es histórico, Bertrand, mi Bertrand, espero que hayas guardado con celo los calzoncillos blancos que me habías cosido. Los habías acomodado en el cofre grande debajo de la escalera. Quiero descansar con ellos junto a ti. Y Bertrand se le arrojó a los brazos. Habían pasado otros 8 años. El único que no se la creyó del todo fue el tío Pedro, el hermano del viejo Sanchi. Pero bueno, se la tuvo que aguantar. Durante 4 años las cosas marcharon bien, incluso nacieron 2 niñas. Martín, el nuevo Martín, se mostraba solícito, afectuoso. Y una tarde Martín le pidió a su tío Pedro que le pagara todo lo que le correspondía por ser el heredero del viejo Sanchi. Y a Pedro esta actitud no le gustó nada. Empezó a desconfiar de eso. Y si este no será un impostor. En realidad siempre había desconfiado, pero no le había prestado más atención al asunto desde el momento en que Bertrand lo había reconocido íntimamente, digamos, a Martín. Pero ahora este pedido del supuesto Martín renovaba la desconfianza de Pedro. Un día, a un amigo de Pedro, llamado Descornebeuf, se le incendió la granja. Y el hombre, no se sabe si inducido por Pedro, le echó la culpa a Martín Guerre. Y se lo llevaron preso a Toulouse, Martín. Pedro ya pensó que lo tenía, pero no calculó lo incalculable. Bertrand se internó en el valle, siguió un río hasta que lo vio desembocar en el Ariège y continuó caminando hacia Toulouse, siguiendo la orilla del río. Se metió a la fuerza en la senescalía, explicó que toda esa historia era un complot urdido por Pedro Guerre con el fin de expropiar a su marido, y Martín fue liberado. Y entonces ahí Pedro se puso loco y siguió investigando. Se enteró entonces por un vendedor ambulante que un tipo andaba contando a quien quisiera escucharlo que iba a instalarse, hacía mucho tiempo que había pasado esto, alguien le contó, mire, yo conocí a un tipo que andaba diciendo a todo el mundo que iba a instalarse en Artigat porque Martín Guerre había muerto y había dejado su hacienda y que él se iba a instalar ahí. Por si fuera poco, un buen día en que iba haciendo preguntas, Pedro se encontró con un soldado a quien le faltaba una pierna por un disparo de arcabuz. Y ese era el verdadero Martín Guerre, su sobrino. Pedro no perdió un segundo, regresó a Artigat, reclutó un par de forzudos para echar al farsante, abofeteó violentamente a la chica Bertrand. Ella dijo que había encontrado todo lo que conocía de Martín, una cicatriz en el pie izquierdo y un lunar detrás del hombro. Bueno, lo llevaron al supuesto Martín Guerre a juicio en Rieux. Allí las aguas se dividieron. Bertrand decía que era su marido, las hermanas que era su hermano, Pedro decía que era un impostor. Participó el zapatero del pueblo, que dijo que los pies del Martín Nuevo eran más chicos que los del otro. Claro, él tenía las medidas. No está mal eso, El zapatero sabía. A nadie se le achica el pie. Bueno, por ahí fue tan difícil el juicio que se trasladó a Toulouse y allí el juez fue Jean de Coras, un erudito consejero. Todo seguía igual. Los familiares más cercanos de Martín Guerre reconocían al nuevo como Martín Guerre, pero sucedió que cuando ya lo estaban por absolver, ya casi ganaba el tipo, y apareció el tipo de la pata de palo, el verdadero Martín Guerre, en el Parlamento. Lo interrogaron, el tipo dudaba al contestar, parecía más tímido, más vulnerable que el que se hacía pasar por él.
El otro era más convincente, el falso, que el verdadero. Pasa así muchas veces. Bueno, pero pronto todos lo reconocieron. Bertrand se desmayó. Todos empezaron a verla como una pecadora. Y el falso, Martin Guerre, que se llamaba Arnaud Duquil, fue condenado a muerte en una horca levantada frente a la casa de Bertrand. Imagínense la escena del patíbulo, ¿no? De dramatismo. El impostor gritó su arrepentimiento. Sus últimas palabras las dirigió a Martín. Le dijo, no sea demasiado duro con ella. Es una mujer de honor y virtud. Amadla como yo la he amado, dijo el impostor. Era el año de 1567. Lo que nadie sabe es si al final el verdadero Martin Guerre y Bertrand de Rolls pudieron abrazarse. La historia quedó registrada gracias al escrúpulo de Jean de Corat, el juez. Se registró esto. Pero claro, Leguleyo al fin se olvidó de consignar si acaso se habían reconciliado el verdadero Martín y Bertrand. ¿Qué historia? Impresionante. Que no sé a quién dedicarla. Bertrand, pobrecito. A Bertrand, pobre. 8 años Ahora, sin consumar el pero matrimonio, 8 ella, años sola. escúcheme una cosa. Estaba buena. ¿Ella lo habrá reconocido realmente o habrá dicho más? Metele que son pasteles. Claro, ni se le parece, pero Este es mejor que el otro. entre nada y esto me quedo con este tipo. Pero qué terrible además, imagínense, ¿no? Ahora, ¿cómo uno no va a reconocer a la persona con quien estuvo? Eso sí es increíble. ¿Sí? ¿Cómo? Por más años que hayan pasado. Le dicen, este fulano de tal. Algo debe recordar, uno tiene que recordar. Ah, ¿cómo no se Siempre va a hay acordar? diferencia, ¿no? Por más parecido que sea. Naranja y media, parece. Claro. ¿Qué pasó, Naranja? No, digo que había Parecido. dos parecidos, dos franchelas. Imagina si con uno... Igual. Entonces, si usted quiere, se lo dedicamos a Bertrand. Sí, ahí me cae bien. Y El pobre viejo Sansi que se murió en medio del lío. ¿Qué sé yo? No sé. Al juez. a Pedro. A Jean de Corat. A Jean de Corat. Bueno, también al verdadero Martín, ¿no? O sea, pobrecito, herido en No, la pero, guerra. ¿por qué no volvió el tipo? Ah, porque, qué sé yo. Sí, por ahí vio cómo son. Y por ahí quedó medio trastornado. Claro. Y no podemos saber. a qué Neurosis dedicar. traumática por la Bueno, guerra. al público presente, digamos, Sí. que no tuvo nada que ver en este libro. Este es un impostor enamorado, está Claro, bien. además el impostor, después de todo, estaba enamorado en serio. Y bueno, a todos los impostores enamorados. Ujú. Qué lindo título para una ópera, El impostor enamorado. Ujú. A mí me gustan los impostores enamorados más que los verdaderos, que las personas verdaderas que no están enamoradas. Bueno, qué sé yo. No se lo dedico a nadie. No. Así es. Y alguien ya mencionó a algunas personas, no puede echarse atrás. Claro. Sí, porque si no, después se arma. Claro. Sí. Bueno, ¿y qué le dedicamos a Martín? Y la frase que debió pronunciar cuando entró al Parlamento de Tolosa, donde se celebraba el juicio. Seguramente levantó la mano y dijo, señor juez, yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho canta para Martin Guerre, Hugo del Jarret. Hablaremos hoy de una impostura, o mejor dicho, de una serie de imposturas que cometió una misma persona. Nuestro personaje se llama Pierre Coignard. Al oír el apellido me viene a la memoria el Jerónimo Coignard de Anatole France en El figón de la reina Patoja, uno de los libros de Anatole. Pero este es otro. Era hijo de un viñador. En 1792
en tiempos de la Revolución, se había enrolado como voluntario en el ejército. Aquellos soldados estaban mal pagos y entonces buscaban en otras actividades un poco más de dinero. Algunos se dedicaban a trabajos poco escrupulosos. Ponele, eran chorros. Entre ellos estaba Pierre Coignard. Se dedicó a manejar encuentros con prostitutas del Palais Royal, y algunas veces, como se ha dicho, afanaba. Terminó preso y en la picota. Se los ponía ahí, digo, en la picota para que la gente los viera bien. La picota era una columna donde ataban a los presos con un cartel arriba. Y era para que el pueblo retuviera el rostro de un malandra. Y generalmente estaban en la puerta de las ciudades, pero en el caso de París no sé dónde estaría, ¿no? En aquel momento Coignard tenía 30 años. De París lo trasladaron al presidio de Tolón. Y allí Pierre Coignard fue atado con una cadena a otro preso de nombre Darius. Recuérdese la película Fuga en cadenas. No me acuerdo. Y eran dos tipos que se fugan porque Con un grillete que los ataba con una cadena. los ataba a los dos, sí. Sí. Uno de ellos era Sidney Poitier y el otro, porque era un blanco y un negro, no me acuerdo Sí. quién era el otro. Bueno, fenómeno. El caso es que al amigo Coignard lo encarcelaron y lo ataron a un señor Darius. Y así vivieron atados 4 años en la misma celda. Un día Coignard encontró el modo de escapar. Tenía un hermano que había logrado escaparse del presidio de Rochefort, y eso lo estimuló. Imagínense, cuando uno tiene un hermano que se escapó de la cárcel, Sí. y uno está en cana, siente como un estímulo, decir, Sí. mirá mi hermano, me voy a escapar yo también, ¿no? Bien. Pierre sabía que aquel hermano estaba en España, que le iba bien, y hizo la siguiente conjetura: a las personas que se escapan de la cárcel y emigran a España les va muy bien. De manera que para forjarme yo un futuro, primeramente voy a escapar de esta cárcel, pero un escollo serio era el compañero al cual estaba atado. Entonces se pasó durante 2 años limando la cadena. 2 años. 2 años, Wow. sí. Y era todo un riesgo, porque si lo agarraban escapándose, el castigo era la guillotina. Parece que en un momento de relajamiento de la vigilancia, Coignard terminó de cortar la cadena y se escapó. Lo saludó primero a Darius, trepó un muro que había sin custodia y rajó. Bueno, no sé si habrá sido tan fácil. Había en los bosques de las inmediaciones una especie de hotelería clandestina para los que se escapaban. Tenían preparado permanentemente un refugio para los evadidos. Allí encontraban ropa, armas y hasta algo de dinero. Bueno, claro, así cualquiera. Claro. Bueno, Coignard llegó hasta la frontera con España y sobornó a los guardias para poder pasar. El relato hace fácil lo difícil. Sí. Ya pasó ¿Cómo con hace la uno fuga. para tan rápidamente sobornar a un guardia español para que lo deje pasar, saltar un muro, tomársela sin más trámite? Es raro, ¿no? Encontrar toda una gestión hotelera clandestina donde encima te dan guita y ropa. En general, en los hoteles te sacan la guita y muchas veces la ropa también. Sí. Bueno. El caso es que se presentó ante las autoridades españolas como un noble francés que huía de la tiranía del usurpador Bonaparte.
dijo llamarse André Ponty, dijo que era un oficial y dijo también que su familia había servido siempre a los Borbones, que fue la dinastía expulsada por la Revolución Francesa. Después viene Napoleón, ¿no? Pidió ser aceptado en la milicia real española y lo aceptaron sin inconveniente. Cuando Napoleón invadió España poco después, Pierre Coignard, que había sido soldado francés, luchó en nombre de Fernando VII y lo hizo muy bien. Recuérdese que Fernando VII también pertenecía a la familia de los Borbones, que fueron destituidos, derrocados e incluso guillotinados por la Revolución Francesa. Bueno, eso, los reyes franceses, Luis XVI, etcétera, eran Borbones, y los de España también eran Borbones. Es más, son todavía Borbones. Bueno, fue nombrado como soldado español, comandante de un grupo de combate y caballero de las órdenes de Alcántara y San Vladimiro. En su regimiento hizo incorporar a 4 amigos ladrones que también eran presidiarios evadidos. Estos muchachos, siguieron afanando. Cada tanto Pierre los acompañaba a afanar. Un día se enteró de que sus amigos habían sido apresados. Pierre Coignard, o también podemos llamarlo el falso André Ponty, logró hacerlos escapar. Se encargó de abrirles las puertas de sus celdas. Algunos sospecharon la maniobra y se dictó una orden de captura para Pierre. Si se descubría que los había liberado y que además era ladrón, iba a ser fusilado. Y se fue. De Madrid se fue a Barcelona y allí conoció a una muchacha hermosa llamada Rosa Marcén. Se hicieron amantes. Ella le contó que había estado al servicio del conde de Santa Elena, un hombre solitario que acababa de morir. Rosa tenía varios papeles pertenecientes a aquel conde. Y desde entonces, Pierre Coignard, que ya era André Ponty, se hizo pasar por aquel conde de Santa Elena. Como en España lo perseguían y había pasado mucho tiempo fuera de Francia, decidió presentarse ante las tropas francesas con otra historia. Solicitó ser conducido ante el mariscal Soult. Con fingida emoción explicó un drama de conciencia, que era así. Como perteneciente a la vieja nobleza francesa, se había negado a pactar con la revolución. Dijo también que había creído que el servicio del rey de España equivalía a servir a Francia, pero ahora no soportaba la idea de tener que combatir contra los franceses. Además, aseguró admirar a Napoleón y al imperio que había logrado construir. Pierre Coignard logró impresionar al mariscal Soult y así el falso conde de Santa Elena fue incorporado al ejército francés para luchar contra los españoles. Bueno, o sea que a esta altura, Coignard luchó para la Francia revolucionaria, para España y otra vez para Francia, que ahora era napoleónica. Cuando cayó Napoleón, Luis XVIII y los Borbones regresaron al poder. La tropa en la que estaba presente Coignard se había mantenido bonapartista y esperaba el regreso del emperador, como buena parte del pueblo francés. Regreso que realmente se produjo, ¿no? Que fueron aquellos famosos 100 días. Cuando Napoleón intentó volver al gobierno, o volvió si usted quiere, aquella tropa de bonapartistas decidió seguirlo. Pero Pierre, que intuía el desastre de Waterloo, desertó y huyó hacia Gante, en Bélgica, donde casualmente estaba refugiado ¿quién? Luis XVIII. En la huida, Pierre fue herido por algunos disparos de los aduaneros que estaban encargados de detener a los prófugos, ¿no? Bueno, sí. Esas heridas le vinieron bien, porque cuando se presentó en Gante, se hizo pasar por un héroe
al servicio de los Borbones. Y Luis XVIII quedó muy impresionado. Cuando el rey, Luis XVIII, después de la derrota napoleónica de Waterloo, regresó a París, Pierre Coignard, siempre como el conde de Santa Elena, fue nombrado teniente coronel de la Guardia Nacional de París. Y desde entonces Pierre, junto con su amante, la catalana, Rosita Marcén, se ubicaron entre el grupo más selecto del séquito real. Mucho boulevou, mucho comán busapel. Pierre Coignard no descuidaba los detalles que podían denunciar su pasado. Se adelantó a posibles problemas. Rosa Marcén creía recordar que el verdadero conde de Santa Elena era oriundo de un pueblo de la Vendée. Pierre escribió al alcalde para recuperar su supuesta acta de bautismo, pero el alcalde no la encontró. Preocupado, indagó acerca de cuál era la manera de conseguir una constancia de nacimiento y bautismo. Tuvo que sobornar a 6 niatos. Bueno, el caso es que la consiguió, la partida de nacimiento. Pero en París, más allá de su alcurnia, Pierre siguió afanando. Su posición sí, señor. Wow. Le permitía dar golpes muy provechosos porque se hacía invitar a fiestas y entonces con una bolita de cera sacaba muestras de las llaves, de dormitorios, de muebles, etcétera, y después en una segunda invitación ya venía con la llave y se afanaba cosas. Pero en el otoño de 1817 hubo un desfile en la Place de la Vendôme y Pierre estaba desfilando con un batallón de la Legión de París. Pero entre la muchedumbre había un niato que lo miraba y lo miraba y lo miraba. Sí. El hombre se acercó a otro mirón, le preguntó quién era el que desfilaba. Le dijeron que era el conde de Santa Elena. Preguntó dónde vivía y le dieron la dirección. Y aquel hombre fue más tarde a la casa del conde, lo atendió el mayordomo y el visitante dijo: me llamo Darius. Creo que el señor conde me conoció hace tiempo en Toulon. No, el preso. Era el niato al que lo tenían atado, señor. Había estado 4 años atado con el tipo. El mayordomo fue a transmitir el mensaje y luego regresó para decirle a Darius que el conde no lo podía recibir y le cerró la puerta violentamente. Darius, furioso, fue directamente a la policía y allí pidió hablar con el jefe, que era por entonces un famoso policía, François Vidocq. Vidocq escuchó a Darius en la denuncia e inició una investigación sobre orígenes dudosos del coronel de Santa Elena. Después de conseguir algunas pistas, se citó al falso conde para una entrevista con la policía. Apenas llegó, un oficial le comentó que había sospechas de impostura, y Pierre, que no esperaba esto, reaccionó y le dijo: bueno, acompáñenme hasta mi casa que les voy a mostrar todos los papeles. Sí. Y fue junto a una custodia de canas, que como veían las maneras elegantes que tenía este tipo, estaban convencidos de que todo era un error y que se iba... Claro, además tenía el claro. conocimiento. Bueno, dice: espérese que me voy a cambiar de ropa, dijo el conde. Y lo esperaron, y cuando pensaron que a lo mejor se había escapado, ya se había escapado el tipo. Toda la policía de Francia comenzó a buscarlo. Finalmente el propio François Vidocq lo encontró en una casita que le servía de refugio, y allí encontraron todas cosas afanadas: joyas, chales de cachemira, disfraces, armas, y lo pudieron atrapar porque eran muchos, porque Coignard se defendió increíblemente e hirió a varios de sus captores. Lo condenaron a cadena perpetua, lo llevaron a Toulon, donde ya había escapado antes. Rosa Marcén fue absuelta y después lo transfirieron al presidio de Brest. Se negaba a responder a su nombre. Todos los compañeros y también los guardias sabían que para obtener una respuesta debían llamarlo señor conde. Murió en diciembre de 1834.
El tipo era un chorro, básicamente era chorro. Ahí donde iba, por más que estaba bien ubicado y todo, nunca dejaba de afanar. Y el tango clásico que pasamos cada vez que sucede esto es incurable. El tango que comienza: sos un chorro de remate, ya no tenés compostura. Y esa es la historia de Pierre Poignard. Escuchamos la versión de Carlos Gardel. Hablaremos esta noche de la llegada de la Inquisición a Portugal. Y hablaremos porque la aparición de los tribunales inquisitoriales en Portugal ocurrió de un modo muy particular en dos sentidos. Fue un hombre solo el que lo hizo y su método fue muy extraño. Vamos a ver lo que sucedió. No bien terminemos con las peregrinaciones a la fiesta de al lado, que terminan todas con la puerta abierta. Desde los comienzos del siglo XV, el Papa Bonifacio IX estaba intentando inútilmente instalar la Inquisición en el reino de Portugal. Había nombrado a un dominico llamado Vicente de Lisboa inquisidor general. Le dijo: mire, usted es el inquisidor general. Pero a Vicente de Lisboa no le fue bien. El rey de Portugal, Juan I, escribió al Papa para decirle que el establecimiento de la Inquisición en su reino se oponía al bienestar de sus vasallos, a sus propios intereses y al interés de la religión. Mira vos, Juan. Dijo además que había notado en el trabajo de Vicente de Lisboa algunas anomalías. El Papa Bonifacio atendió los reclamos de Juan I y revocó los poderes que había concedido a los inquisidores. Autorizó incluso a un tal Marcos, que era obispo de Sinigalia, para absolver a los que Vicente de Lisboa había acusado. Reubicó en sus cargos a todos los que el tipo había echado. Mucha gente se vio libre del temor de que les confiscaran sus bienes. Después de aquel intento, el Papa siguiente, Clemente VII, también intentó que la Inquisición tuviera residencia fija en Portugal. Pero no hubo caso. Unas disputas entre la curia romana, siempre más cerca de España, ¿no?, y la corte de Lisboa, impedían que el Santo Tribunal llegara a Portugal. Tiempo más tarde, casi a mediados del siglo XVI, el rey de Portugal era Juan III, y fue durante su reinado cuando se produjo el hecho que vamos a contar ahora. Hay que decir, Juan III tenía una hija que era María de Portugal. Fue la primera esposa del príncipe de Asturias, Felipe, que luego sería Felipe II. Y aquella muchacha, ya hemos contado acá su historia, murió a los 18 años y no pudo ser reina de España. No será mucho pedir que dejemos de ir y venir por un rato, aunque sea. Bueno, en el año 1539, esto es lo que ocurrió, ¿no? En el año 1539 se presentó en Lisboa un legado del Papa. Había llegado hasta allí, según decía, para establecer la Inquisición sobre cimientos inquebrantables. El legado, que se llamaba Saavedra, presentó al rey, Juan III, la credencial del Papa Pablo III. Llevaba otras cartas de Roma para los principales dignatarios de la corte. Sus patentes de legado estaban firmadas, selladas, y contenían amplios poderes para nombrar un inquisidor general y todos los jueces del Santo Oficio. Lo curioso es que este Saavedra, en realidad, era un impostor. Ningún papa lo había enviado allí y había falsificado todos y cada uno de los documentos que llevaba. Saavedra
había aprendido el arte de la falsificación en Roma y se había perfeccionado en Sevilla. Desde allí había llegado a Lisboa junto con 2 cómplices que se hacían pasar por clérigos. Saavedra ganó rápidamente el favor y el respeto de Juan III. El rey pensaba, que ya que no se podía contrarrestar el avance de la Inquisición, que se había instalado en casi todos los países, aceptó las cartas de este tipo. Y el impostor, que más que nada quería vivir cortesanamente y chupar de ojo en los boliches, comenzó a edificar la burocracia de la Inquisición en Portugal. Y al principio le fue bien. Saavedra tuvo a su servicio a más de 120 ayudantes. Para enfrentar los gastos recibía de Juan III y del gobierno de Sevilla, por donde antes había pasado, sumas cuantiosas en nombre de la Cámara Apostólica de Roma. Cuenta uno de los cronistas de esta historia, en este caso es Voltaire, que el plan que se habían propuesto aquellos impostores lo habían concertado con el artificio más deslumbrante. Una razón los ayudaba. Un inquisidor nunca puede ser falso, del mismo modo que un asesino tampoco puede serlo. Y sucedió entonces que Saavedra, además de vivir bien, hizo lo que hubiera hecho la Inquisición. Ser la Inquisición. La impostura de Saavedra residía solo en ser un hombre cualquiera que no había obtenido permiso de nadie, pero por lo demás hacía todo lo que un inquisidor debía hacer. Cuando el rey Juan III preguntó un día a Saavedra por qué había llegado a Portugal sin que el Papa se lo hubiera advertido antes, el falso legado le contestó que una cosa tan apremiante como establecer la Inquisición no podía esperar. Le dijo también que debía considerarse muy honrado de que directamente llegara un legado del Santo Padre. La cuestión fue que Saavedra nombró un gran inquisidor, envió a recolectar diezmos por todo el reino, además mandó a la hoguera, entre hazaña y hazaña, mandó a la hoguera a 200 tipos. Unos meses más tarde, el engaño se descubrió en Sevilla. El marqués de Vilanova de bancarrota se llamaba, de bancarrota había sospechado todo este asunto, empezó a preguntar en Roma, le dijeron que nadie había enviado a Lisboa legado alguno. El marqués Vilanova fue a buscar a Saavedra con 50 hombres armados hasta su casa. Lo atrapó y se lo llevó a Madrid. Hechas algunas investigaciones, se informó de todo a Juan III. Se hizo comparecer a Saavedra ante el arzobispo de Toledo. Y el arzobispo, asombrado por la audacia increíble del falso legado, lo condenó a ser azotado y a 10 años de galera. Esta sentencia implicaba una muerte segura. En las galeras no se podía estar más que un par de años hasta morir. O morías de hambre, o apestado, o hundido por algún barco enemigo. Juan de Tavera envió la sentencia al Papa Pablo IV para que fuera confirmada. Y entonces sucedió otro hecho increíble. El Papa, orgulloso de que por fin se habían podido instalar los tribunales del Santo Oficio en Portugal, no confirmó la sentencia, sino que confirmó a Saavedra como legado papal en Lisboa. Pablo IV advirtió que no podía dejar de reconocer en la historia sucia de aquel bribón la mano de Dios y un milagro de su providencia. Y se citó para el caso un diálogo en el que participaba Jesús. Juan le dijo a Cristo: Señor, hemos visto a un hombre que no es discípulo vuestro, que expulsaba los demonios del cuerpo en vuestro nombre, y hemos impedido que lo hiciera. Y Jesús respondió: no lo impidáis, porque el que hace milagros en mi nombre no dirá mal de mí. Y el que no está contra nosotros, con nosotros está. Así que déjalo. En el año 1545, Saavedra fue absuelto y encargado de la Inquisición portuguesa.
Cuando los españoles se establecieron en América, llevaron rápidamente allí a la Inquisición. Y una de las primeras decisiones de Saavedra, ya legitimado, fue introducir en las colonias portuguesas de América los tribunales del Santo Oficio. Esta era la extraña historia de la llegada de la Inquisición a Portugal que quería contarles. Y es extraordinaria, porque el tipo es un impostor, pero tan buen impostor que resulta confirmado en su cara. Esto debe llamarnos a la reflexión a todos. No sé qué resultará de esa reflexión. Pero a mí me parece que un buen impostor es mejor que un mal legado legítimo. Un buen novio clandestino es mejor que uno malo con el que está de acuerdo toda la familia. Así que busquemos la legitimidad no tanto en los sellos del Papa, sino en lo bien que uno realiza su trabajo. Bueno, en este caso el trabajo era un trabajo detestable, es el trabajo de inquisidor. Y encima después vino América. Sí, es que todas esas comisiones inquisitoriales siempre tienen buena... siempre progresan, siempre van hacia adelante, tienen muchos postulantes. Y ser alcahuete es algo inherente a la condición humana que es muy tentador. Cuando usted pone un cartel, se necesitan alcahuetes, aparecen desde abajo de las piedras gentes que tienen una fuerte vocación, o inquisitorial, o de chupamedias, o de ortiga. Que eso fue lo que pasó con Saavedra. Pero en este caso, Saavedra lo que nos enseña es el arte de la impostura, que consiste en ser más perfecto que el legítimo. Una buena falsificación es lo que se llama la falsificación ascendente, que es donde el objeto falsificado es mejor que el original. Bueno, no sucede muy frecuentemente, pero es deseable que a uno le den una falsificación mejor que la original. Hemos ido, en este caso, a la discoteca, explicamos esta historia y este hombre no sabía muy bien qué decir, ¿no? ¿Y quedó conmovido por la historia? No, pero nos dijo que si necesitáramos a alguien que nos contara qué es lo que andan diciendo de nosotros por ahí, él podía anotarse. Sí, me imaginé que iba a ser el primero. Bien, y nos dio esta canción que se llama Una casa portuguesa, que es la casa en donde funciona desde luego la Inquisición. Ese es el sentido metafórico de este bello fado que escucharemos ahora por Amalia Rodríguez, que es la mejor cantante de canciones portuguesas del mundo. Una casa portuguesa. Hablaremos esta noche de Claudia de Morville. Es la historia de una impostura. Hablaremos de alguien que aseguró que era Juana de Arco. Se hizo pasar por Juana de Arco. Dice la historia que después de oír voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia de la base inglés, Juana de Arco quiso al rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era el año 1428. Tuvo que esperar un año hasta que le dieron audiencia. Y el relato de aquella entrevista es muy conocido. El rey se mezcló con sus cortesanos, se hizo el otario, se disfrazó de pichi y se sentó por ahí en una silla cualunque. E hizo que uno de ellos, uno de los cortesanos, se vistiera aparatoso. Vamos, se disfrazara de rey, se hiciera pasar por él. Lo sentó en el trono a ungir. Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al verdadero rey, sin hacer caso
del que lo estaba figurando, ¿no? Se arrodilló entonces ante Carlos y le anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. Carlos aprobó la expedición de Juana, convencido de su poder, por la al reconocerlo, aún sentado en un sillón secundario y vestido de piche. En mayo de 1429, Juana liberó Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses, nobles que recibían beneficios de Inglaterra y que envidiaban la influencia que ella tenía sobre el rey francés, la apresaron y la entregaron a los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y la quemaron en mayo de 1431. Cuenta la crónica que la fe ingenua de sus contemporáneos no les permitía creer que aquella muchacha de 19 años hubiese muerto de forma tan dramática. En 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que decía ser la doncella de Orleans, Juana de Arco. Aseguraba haber escapado merced a una sustitución en el calabozo. Decía que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto era todo falso, pero por un tiempo le creyeron. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville. Tenía un asombroso parecido con Juana. Bueno, parecido que le ayudó no solo a engañar al pueblo, sino también autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuera Juana de Arco. Su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. La falsa Juana se hacía invitar a casas nobles para chupar de ojo, vestidos, joyas, y entonces, bueno, contaba sus proezas, sus visiones, y bueno, con admirable desfachatez, dice aquí. Claudia se presentó incluso ante los que habían sido compañeros de armas de Juana. Ahí estaba nada menos que Gilles de Rais, el Barba Azul de Perrol, ¿no? El que conocimos nosotros como Barba Azul, era un personaje histórico llamado Gilles de Rais, que estuvo enamorado de Juana de Arco y que después se dedicó a casarse con la mujer. Bueno, pero fue a ver a Gilles de Rais, que la había amado mucho sin lograr conquistarla, ¿no? Pero por entonces el tipo ya se dedicaba a cometer, como se ha dicho, los peores crímenes y depravaciones. Gilles de Rais cayó en la trampa y, maravillado por el milagro, rindió amor a la impostora, ¿no? Claudia de Morville recibió un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad. Cuando el enamorado comenzó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre. Marchó hacia Luxemburgo, donde le esperaba para agasajarla en el Palacio de Orlón el duque del lugar. Así, Claudia fue cortejada por Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en lo del duque de Luxemburgo, ¿no? Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestidos suntuosos. A obsequios le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con que ya se la conocía a Juana desde el momento de su gesta, ¿no? Bueno, la verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hace mucho tiempo. Más tarde, la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Robert de Sarmoise, con quien se casó. Se casó con Robert de Sarmoise y tuvo 2 hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados.
A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. En 1400, eso hubiera sido milagroso realmente. En 1439, ambiciosa, ya cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII, aquel que había recibido, en el episodio que contamos al principio, a la verdadera Juana. Quería hacerlo para confirmar rotundamente su superchería y conseguir favores de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey aceptar encantado la visita. Fíjese que este es el mismo rey que había hecho la trampa esa de hacerse el Don Pietro y sentarse en costado. O sea, no era un hueso fácil de roer. La verdad es que en París habían llegado los rumores de una que se hacía pasar por Juana, y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de esa impostura. Y hizo lo mismo que había hecho con la verdadera Juana. Se disfrazó de otro y apareció un falso Carlos que se dirigió a la falsa Juana con gran solicitud. Y Claudia de Morville pisó el palito. Oh, su majestad, qué sé yo, le dijo al Pichi. Fue inmediatamente detenida, la encerraron, la amenazaron con tormentos e inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Robert de Sarmoise. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, en la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y la insultara. Bueno, fue mejor que a Juana de Arco. Sí, pues en realidad sí, porque incluso ella no fue muy resignada. Dice la crónica que con lenguaje procaz insultaba a ella, a la gente. Muy bien. Le retrucaba, ¿no? En cuantito fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo todavía de engañar a las autoridades locales antes de que llegaran allí las noticias de París. Ya con algún dinero volvió a visitar a Gilles de Retz, pero ella estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes. Después de esa visita, Claudia de Morville desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Villiers, oscuramente en Anjou, y no sabemos cuándo murió. Qué linda historia, ¿no? Qué linda historia. Hemos ido a la discoteca, le contamos esto al discotecario, que enseguida dijo que para él sí creía en Claudia de Morville. ¿Qué creía? Que era... Creía que era verdaderamente Juana de Arco. ¿De dónde salió? Y que los demás... ¿De la contra usted? No, porque es de esa clase de persona que cree en la New Age, en Claudia de Morville, en el Triángulo de las Bermudas y en todo eso. Desconfía de las evidencias en general. Sí, claro, en las evidencias no creo. Eso no. Muy bien. Le digo, deme un disco falso, de cosas falsas. Sí. Me dio un disco hermoso, un tanguito chiquito y breve que canta Gardel y que se llama Falsas Promesas. De Morville, la falsa Juana de Arco. Adelante. Bien, atención las personas que coleccionan falsos mesías, porque hoy tenemos uno. O sea que cada tanto engrosamos los catálogos de las personas que tienen este tipo de colección. Vamos a ver qué pasó con un señor llamado Tangelme de Amberes, allá por el siglo XII. Tangelme era un monje extraordinariamente versado en asuntos teológicos y dotado de una elocuencia poco común. Allá por el año 1110 le ordenaron que abandonara la diócesis de Utrecht para dirigirse al condado de Flandes. Allí Tangelme se ganó el favor del conde Rodolfo II, que lo mandó como embajador a la Santa Sede. Su misión consistía en persuadir al Papa
de que dividiera la diócesis de Utrecht. El problema era simple. El conde Rodolfo temía la hegemonía del emperador alemán y la diócesis de Utrecht se encontraba precisamente bajo la férula germánica. Si obtenía la división de aquella diócesis, Tangelme podría debilitar al adversario de su jefe. Pero la misión de Tangelme fue un fracaso. No consiguió convencer al Papa de ninguna cosa y por ese motivo perdió el favor de Rodolfo, su protector. Algunos dicen que ese fracaso influyó en la conducta posterior de Tangelme. ¿Qué sabemos? Aseguran muchos cronistas que se volvió loco, La cuestión fue que de diplomático serio pasó a ser un predicador itinerante con características más bien pintorescas. Para demostrar su poder sobre la naturaleza, se hacía seguir por cientos de animales. Desde luego, primeramente los adiestraría, calculo yo. Tangelme caminaba seguido por vacas, perros y pájaros. Algunos dicen que hasta por serpientes. Cuentan que a su paso los árboles se sacudían, tal como sucedía cuando Orfeo tocaba la flauta. ¿O acaso cuando cantaba? Ya que yo sepa, Orfeo no tocaba la flauta. Bien. De todos modos, algunos cronistas escépticos que nunca faltan, dicen que algunos amigos de Tangelme movían los árboles cuando él pasaba. Ajá. Y entonces la gente demasiado crédula pensaba que los árboles se movían por decisión propia. Más allá de las explicaciones de este caso, la cuestión fue que Tangelme era seguido fervorosamente por algunos. Recorrió la región del Brabante, de Flandes, Bavaria, llegó hasta Amberes y ahí se radicó. Predicaba en los campos. Su mensaje era moralista. Denunciaba a los sacerdotes corruptos que vivían en concubinato o que se enriquecían a expensas de los fieles. Después se le agarró con cierta burocracia teológica, decía que los sacramentos eran profanaciones, que las iglesias eran burdeles que sobrevivían merced al diezmo. Su prédica tuvo un efecto efímero pero contundente. Las iglesias de Amberes quedaron desiertas. La gente se enojó y no fue más a la iglesia. Desde luego las arcas de estas iglesias dejaban de percibir el diezmo. Tangelme fundó ahí mismo una comunidad teocrática y organizó a sus propios fieles en 3 castas. En torno al maestro había en primer lugar 12 apóstoles, más una mujer que simbolizaba a la Virgen. Después venía el ejército, que estaba formado nada menos que por 3.000 hombres. Y por último los simples creyentes en la doctrina, que eran los que participaban en los oficios. Poco después de esta organización, Tangelme declaró algo bastante fuerte. Dijo que era redondamente Dios, nada menos, y que poseía al Espíritu Santo en el mismo grado que Cristo. Y para demostrarlo, realizaba algunos actos cuasi paródicos. Llegó a celebrar unas especies de esponsales con una estatua de la Virgen María. Cuando daba un sermón, acostumbraba a estar rodeado por una escolta que directamente lo llevaba en andas. Así que en vez de subirse a un púlpito, se subía a unos señores. Tangelme desterró los crucifijos convencionales y puso en lugar de Cristo su propia figura. Esto era especialmente enojoso porque Tangelme era bien distinto al Cristo. Y así aparecieron crucifijos con un señor calvo y rechoncho que no convidaba en absoluto a la piedad. Cuando Tangelme tomaba un baño, repartía el agua que usaba
para que la utilizaran como medicamento milagroso. Los partidarios de Tangelme eran invitados a donar todos sus bienes al propio Tangelme. Y así lo hicieron, así que el hombre se enriqueció muchísimo. Pero empezó a olvidar los preceptos del monacato, por lo menos. Vivía muy lujosamente, estaba rodeado de una guardia pretoriana, andaba siempre en banquetes más bien orgiásticos, y cuando alguien se acercaba a él sin ser anunciado, lo hacía matar. En una oportunidad creyó conveniente que su séquito se reprodujera, es decir, que nacieran niños que perpetuaran esta secta. Y entonces ordenó un encuentro marital, general, colectivo, obligatorio y orgiástico, desde luego, para provocar el embarazo simultáneo de todas las mujeres del grupo. Los que no estaban casados fueron unidos, aunque sea efímeramente, para aquella noche. Y parece que la velada fue un éxito. Buena parte de las damas de la secta quedaron embarazadas. Pero vino a suceder que los niños que habrían de nacer no tendrían ya a quién seguir, porque cuando el poder de Tangelme de Amberes fue demasiado para las autoridades clericales, se envió directamente a un sicario para que lo matara. Así, en el año 1115, un hombre enviado por Enrique V de la dinastía Salia del Sacro Imperio Romano Germánico, pues entró en las filas de la custodia de Tangelme y lo mató. Como sucede en muchas ocasiones, la caída del líder debilitó la secta. Máxime sucedió esto porque el líder decía ser Dios mismo. Así que resultaba un poco contradictorio que Dios mismo fuera engañado por tanta facilidad por un hombre de Enrique V. Pero las autoridades de la Iglesia evitaron hasta el recuerdo, porque hicieron desaparecer todos los objetos que pertenecían a Tangelme. Así que cuando estos chicos que nacieron de aquella noche orgiástica tenían 7 u 8 años, ya nadie se acordaba de Tangelme. Este es el otro falso Mesías que tenemos para nuestro catálogo. Les juego a ver qué cosa nos sorprendió más. A ver si adivina. Este siempre le sorprende lo mismo. Las cosas raras. No, la verdad no... No, a mí tampoco me sorprendió nada, mire, a estas alturas. No, lo curioso es que juntar el agüita del baño para venderla como agua milagrosa, no dice si fallaba el agua. Es que no todos tienen un espíritu tan empírico como el suyo, Rolón. Es cierto eso. Es verdad. A la gente le basta con que usted diga que el agua es milagrosa. No es que va a agarrar el agua y compruébelo. Y va a empezar a rociar el universo a ver qué milagro ocurre. Sí. No es. La gente no hace como usted, Rolón. Bueno, me gusta constatar, por Ni eso. como yo, desde luego. ¿Qué más que yo todavía? Bueno, pero usted sabe que justamente quiero dedicar un poco esta charla a aquellos que tomaron el agüita esa, que estaban perjudicados y le llevaron el agüita producto del baño de este muchacho. Después de la enjuagada de Después de la Tangelme. enjuagadita. Y aquellos que se la tomaron y a los que no les hizo efecto, porque a lo mejor algunos afortunados por casualidad, por la misma fe que ellos acreditaban. Claro. Algo Ya se ligado. sabe que si uno tiene fe las cosas Sí, suceden, eso Rolón, ¿o dicen. no? Sí. No siempre. no. Sí, Rolón. No. Claro. Creer es Yo igual a a mí me recibir. dijeron que sí, que si yo deseaba mucho una cosa, Sí, esta cosa iba a suceder. lo engañaron, Dolina. Sí, me engañaron. Nunca deseó mucho usted una cosa y no sucedió nunca. Esa es mi Jamás. vida. No hago más que desear todo el tiempo una cosa que nunca sucede. Claro.
Bueno, pero lo que pasa es que esa gente le dirá, lo que pasa es que vos decías mal, no sabés desear. ¿Cómo? Claro, porque no veo que esos libros dicen siempre que... ¿Qué libro? Hay libros que dicen esas cosas. Por La ejemplo, primera vez que escucho una cosa semejante. Yo también. Vamos a desear mal. claro, por ejemplo, estoy recordando Ilusiones. ¿Se acuerdan de ese libro de Bach? No, no. Que decía que cuando uno tiene un deseo muy fuerte siempre se A le mí cumple. el Bach que me gusta es Johann Sebastian. Sí, a mí también. Bueno, Lo que pasa decía que mucha gente no sabe desear, que ese era el problema. claro, Entonces, si uno deseaba bien, se le cumplía, decía. claro. Y que Eso todos trampa. deseaban mal, por eso no se le cumplía. Claro. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, retírese. Si Rolón. tomes el vaso de agua esta, Rolón. A ver. Agua de... No, la otra cosa es que después Mirabal. le dicen a uno que uno ha contraído cierta locura conforme a la cual solo desea lo que no sucede. Ujú. Que primero viene el insuceso, Sí. después el deseo, que es hijo del no cumplimiento. Esa es otra falsedad, déjeme de bromar. Y usted sabe que no es así. No siempre es así, tiene razón usted. Pero claro, hay gente que acostumbra a señalar del modo más inequívoco el objeto de su deseo Sí. en tiempo y forma adecuada. Claro, ese sino otro. Es ese y no otro. Bien. E incluso a veces hasta se cumple. Sí, señor, por un Y rato. y en que sea por un rato, se cumple nada más que para jorobar a los que dicen que uno desea aquello que no le ocurre solo porque no le ocurre. Ujú. No, No. deseo las cosas que me gustan mucho, no las cosas que no me ocurren. Ujú. Sí, habrá un Porque ya montón- le veo a usted cara, Sí. cara psicológica de decir, basta que a usted una mina no le haga caso para que usted la desee. No, No. fíjese que no. Habrá habido muchas mujeres que no le hicieron caso y usted agradecido. Pero efectivamente, y muchas más ha habido que Que le hicieron caso y le gustaba. que me hicieron caso y me gustaba, y muchísimas más que me gustaban antes de que yo supiera que no me iban a hacer caso. Correcto. Ese es el tema. Está bien. Es ahí la clave de esta conversación. Ujú. Me gustaban de antes. Así que por eso cuando alguien me gusta yo lo digo enseguida. Sí, lo hace ostensible. Y Sí, señor. voy al registro civil Y lo deja sentado. y lo dejo asentado. Guarda que me gusta fulana. Después cuando no me dé bolilla, no sea cosa que ustedes crean que me gusta por eso. No, me gusta por otras razones. Claro. Que si quiere, en fascículo cerrado, Sí. las despacharé por mesa de entrada. Son más ostensibles las razones que... Seguramente. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones que tuvieran que ver con esta historia. Yo creí que a usted le iba a sorprender el crucifijo propio que se había hecho construir tiene razón. Sí. Tancheme, un crucifijo con un pelado, ¿no? Pelado, un gordito pelado. Realmente una herejía triple. Y la canción que vamos a escuchar es bellísima, se llama Cruz de Palo y la canta Nelly Omar. Adelante.